Buenas tardes, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a todos a este encuentro en donde nada en tu vida pasa por casualidad. Cambiamos el horario hoy, este lunes, justamente para recibir a Nati, a ver si podemos continuar con lo del pasado. Bienvenida, Nati, bienvenida sumando a este encuentro. Bienvenida, vamos a ver que esté todo bien para poder hacer este vivo que me pareció que es súper interesante. Hola, bienvenida. Hola Dani, ¿cómo va? Yo te escucho bien, vamos a hacer estas pruebitas de sonido. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Perfecto. Nos vemos bien, nos escuchamos bien, todo divino. Sí, sí. Voy, si querés, mientras haciendo prueba por ahí desde otra cuenta, a ver si, como hicimos la otra vez, desde afuera, que nosotras nos Perfecto. escuchamos y desde afuera a ver qué tal. A ver si andamos súper bien hoy. Bueno, me imagino que Lau debe andar en la vuelta, capaz que esperando un ratito a ver si hablamos, si está todo bien, quizás. Ya debe estar por unirse. Así que bueno, nada, hoy es la revancha. Bueno, acá yo desde la otra cuenta estoy escuchando bien. Sí, Perfecto, perfecto. A bien, ver, bien. Lau ahí ingresó, vamos a ver, vamos a darle a aceptar. Bueno, esperemos que ahora las tres podamos escucharnos. A ver, Lau. Hola, bienvenida. Buenas, hola Hola, Lau. chicas. Qué bueno. Escuché recién que estabas diciendo, Nati, que se escucha bien desde la otra cuenta. Sí, hice el intento, vamos a volver a hacer el chequeo, ¿no? Ahora que Sí, estamos las tres, a ver, sí, si los que están de ahí del otro lado escuchándonos, los por que se favor van pueden sumando. confirmar que nos vemos y nos escuchamos bien. Las tres sería genial. Qué Gente, si andan por bueno. ahí, Acá. ahí Sí, va. yo acá en la otra cuenta que estoy en otro teléfono, a vos, Dani, te escucho, Lau, ¿cómo va con Bueno, el sonido? Ah, arranquemos sí, sí. entonces. Vamos por las oportunidades y que por... Ay, Hola, gracias, las Rosy. tres, Gracias, perfecto. Rosy. Rosy, gracias. Qué Gracias. genio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, qué bueno. Bienvenida, Nati. Ahora sí, que la otra vez fue como que no podíamos presentarte ni preguntarte mucho porque estábamos con el tema se escucha o no se escucha y después la mudanza de plataforma y bueno, y ahí empezamos. Así que por ahí, si querés presentarte, eh, Bueno, yo soy consultora en mi existencia consciente desde el 2020, que fue ese paso como vital en mí en la época de la pandemia. Venía haciendo otras corrientes de programación neurolingüística aplicada a la decodificación, esto de cómo la escucha activa, cómo armamos nosotros las frases, de qué habla nuestro lenguaje, tanto el verbal como el no verbal, ujú. y, y otras corrientes biológicas de decodificación. Mm. Más que estuve incursionando también muchos años con lenguaje simbólico, el lenguaje de Jung y el inconsciente Ah, colectivo. qué bueno. Sí, sí, tuve mis primeras, yo aprendí a preguntarme a mí misma a través, por ejemplo, del simbolismo en las cartas del tarot. Ujú. Entonces, de ahí esto de la proyección, de cómo nosotros nos vemos a través del otro que no existe, como pasa también con las cartas, como pasan con toda nuestra realidad, es lo que nosotros interpretamos, es eso que estamos creando para nuestra vida. Ujú. Eh, y por situaciones que de haber hecho mucha psicoterapia y no había algo más por debajo, más profundo,
en donde no tenía respuestas de esa certeza o esa coherencia entre lo que pensaba, lo que sentía, lo que hacía, lo que sucedía alrededor mío, estaba como en contramano. Ujú. Y, y la bioexistencia, cuando descubrí, digamos, esta mirada eh, de la infertilidad oculta, de Mm, la histaminosis. mm, eh, fue un gran hallazgo para mí, fue un gran descubrimiento, porque me autodescubrí en una faceta que hasta ahora no me había metido en profundidad. Entonces ya la mirada del ser creador es totalmente disruptiva, porque ujú, todo el tiempo nos tenemos que poner en ese juego, ujú. porque hay digamos, entornos o situaciones que todavía seguimos sosteniendo, que nos desvían un poquito de ahí, y pará, pero volvamos al juego de que el otro no existe. Ujú. Y eso trae una certeza, te abre tantos caminos de dejar de esperar y poder ponerte en acción, ponerte en movimiento, hacer tu propio autoconocimiento para saber en dónde me estoy metiendo. Perfecto, qué lindo lo que contás, porque un poco para contarle a las personas que por ahí están ahí, o que todavía no empezaron, o que lo puedan ver después, ¿no? Es este tema de hacerse las preguntas, ¿no? Y empezar el autoconocimiento, pero desde un lugar diferente, siempre de la mano de un síntoma. Vos nombraste dos, ¿no? Importantes, y bueno, pero todo se aborda desde la bioexistencia consciente. Pero esta cosa de ir al inconsciente en forma más directa, más fácil, más allanado el camino, y, por supuesto, de la mano del síntoma. El síntoma como guía, porque si no, el ingreso al inconsciente en estos ejercicios que los consultores hacemos en un ámbito privado, seguro, en una consulta online o presencial, pero en un ámbito totalmente cuidado, este, no sería posible entrar tan rápido sin tener ese conocimiento de cómo funciona el inconsciente. Creo que todas las terapias que nombraste son todas excelentes, todas son buenísimas, y incluso se pueden hacer simultáneamente. Yo voy a Mm. terapia, es buenísimo, y también hago bioexistencia, y está todo buenísimo. Y también usamos un montón la ciencia y la medicina. Pero ese plus que a veces nos puede dar en algún tratamiento o en algún síntoma, ya sea físico del cuerpo extendido, que es la realidad, esta cosa de entrar al inconsciente en forma tan rápida, Mm. sencilla, tan sensorial como conocemos los consultores, y estar ahí en el inconsciente reviviendo una escena, ¿no? Y haciendo lo que hay que hacer, Exacto. reparando, revivir, reparar, y eso creo que es el gran plus de la bioexistencia, que aparte no tiene por qué ser incompatible con todo lo demás. Por supuesto, mira, mira qué lindo lo que dijeron las dos, ¿no? Y me sumo mucho a lo que dice Nati, en esto de hacerse preguntas, porque el hacerse preguntas justamente te abre la posibilidad de mirar un poco más de lo que te rodea, ¿no? Te hace mirar justamente todo esto que te pasa y que decís, che, pucha, ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué es lo que me está mostrando? Entonces me permito observar una realidad en la cual hasta ahora quizás no estaba mirando que había otro caminito que experimentar, ¿no? Que probar. Porque si hasta ahora venía haciendo un montón de terapia, un montón de cosas, y sigo estando en el mismo lugar, pero tengo esa habilidad de hacerme preguntas, entonces utilicemos justamente, ¿no? Todo este potencial que tiene las redes, la IA y todo lo que tenemos hoy Mm, a mano, para exacto. seguir haciendo esas preguntas y que a ver qué nos lleva, ¿no? A qué profundidad nos está llevando. Entonces, como de ese plus que decía Lau, como consultoras, todas las tres acá,
sabemos que esas preguntas son las que te llevan a esa profundidad, ¿no? A esa raíz que está ahí muy por debajo. Entonces, todo esto lo podemos tanto potenciar como nosotros querramos, justamente. Así que coincido mucho con Nati, ¿no? En esto de hacerse muchas preguntas todo el tiempo. Sí. Sí, en algún momento, bueno, me encuentro con personas que, ay, ¿para qué te cuestionas tanto, no? Las cosas, y si las cosas son así, ya. Y cuando vos querés mejorar tu vida y te vas a hacer mil preguntas porque vas a repasar a ver en qué cosa puedo hoy hacer un movimiento diferente al de ayer que me lleve a una mejor respuesta, a una mejor resolución, un mejor resultado, ¿no? Y es, sí, bastante como matemático. Nosotros nos podemos hacer preguntas, pero acompañados en un proceso, sabemos qué preguntas hacer y cuándo hacerlas. Eso es, digamos, la parte del formato de atención en bioexistencia consciente, que es una herramienta poderosísima para los consultores, porque podés estudiar mil cosas, podés hacer mil prácticas, pero el caminito para ir lo más rápido posible a entrar a un lugar donde tiene tantas capas de protección, porque todo el tiempo es vivir o morir para el inconsciente biológico. Entonces, cada excusa nuestra es una protección, por eso también a Claro. veces nos encontramos justificando determinadas cosas que pasan en realidad por nuestra mente, pero hay un proceso mucho más interno, mucho más profundo, que podemos llegar a través de la consulta ordenada, como lo hacemos, digamos, en el formato certificado, en donde es mucho más ágil el ingreso al inconsciente. Total. Eh, Eso para mí fue lo que me terminó, digamos, de como de cerrar. Digo, ok, todo este conocimiento que tenía acá, otro que tenía allá, otro no, ahora lo puedo poner en un orden y llegar a la persona de una forma como mucho más, bueno, es natural. Total. Total. Aparte que es muy bueno lo que dijiste porque el inconsciente biológico no es fácil de abordar. O sea, y obviamente que no es fácil de llegar. ¿Por qué? Porque, y a veces nosotros tenemos que ser comprensivos con aquellas personas que nos dicen, a mí me ha pasado mucho, Nati, y te juro que comprendo perfectamente que te dicen, no, pero ¿para qué si ello ya pasó hace mucho tiempo? ¿Para qué te preguntas tanto? ¿Para qué te cuestionas tanto? O que ni te quieren escuchar. O Mm, sea, muchas personas a veces dicen, o no te dan el lugar. Bueno, al que no quiere escuchar, no hace falta, ¿no? Pero eso que nosotros hacemos de ir más profundo es porque nos conviene, es claro. porque nos conviene. Pero también hay que comprender a aquella persona que hoy por hoy tiene tantas capas de protección y que por ahí no puede en este Mm, momento llegar. exacto. Entonces, por ahí prefiere elegir quedarse en otro lugar. Lo que nosotros venimos acá y hacemos vivos y nos exponemos las tres como consultantes que somos y como consultoras, es justamente para dar una información para que aquella persona que ya está muy agobiada por su síntoma, que su realidad, todo lo que se despliega a su alrededor, esa obra de teatro en la cual está en la cual está inmersa, que puede haber síntomas físicos muy dolorosos, crónicos, molestos, o también en la realidad de su familia, de sus hijos, o como vos contaste, esa infertilidad oculta, que después te voy a preguntar un poquito sobre eso, estas cosas que pasan y que hacen que la realidad sea un poco como remar en dulce de leche, que la herida se repita, viste, más seguido y se vuelva a desplegar y se vuelva a desplegar, y yo haciéndome chiquitita, no entendiendo lo que me pasa, y que vuelve y vuelve a estar, y no desde un lugar de empoderamiento, sino de un lugar de desvalorización. Bueno,
a esa persona que está más apretada, que ya necesita algo diferente, que ya no aguanta más, que ya dice, che, necesito hacer algo. Bueno, esta es la información para esa persona que nosotros se lo ofrecemos. ¿Por qué? Porque estuvimos ahí. Sí, ese Porque es, estuvimos ese ahí. camino, porque, digamos, el nombre del programa de ustedes es Nada es casual y el que no se pregunta deposita lo que le Exacto. sucede ahí, en lo casual, en el afuera. Yo no tengo nada que ver Ujú. y tenés mucho que ver. Vamos a eso profundo, eh, que, te agiliza a vos la vida, agiliza a uno mismo, si no es como, bueno, lo pongo abajo de la alfombra, Ujú. en algún momento será una montaña abajo de esa alfombra y ya no lo puedo disimular más, porque Ujú. también dijimos, no, esto se vive, son dolores que se viven en soledad, que se viven en silencio, que Mm. son pensamientos que a veces son muy disruptivos para compartirlos en determinados ámbitos. Mm. Entonces todo eso se empieza a guardar, a guardar, a guardar. Se hace una bola de nieve gigante en donde llevas toda una vida o te dicen, no, esto le viene pasando desde mi abuela que tomo la misma medicación. A mí me pasó. Mm. Sí, Es la Desde mi genética, abuela es la tomaba mala la misma. suerte. Claro, claro. es lo que me Pará, tocó. algo tiene que haber, porque yo también era esta cuestión como somática, ¿no? Me pasaba algo emocionalmente y tac, el cuerpo me lo cantaba, la realidad me lo cantaba. Entonces algo más tenía que haber, ¿no? Era solo pasar el momento, tomarme una pastilla y que la vida siga igual. Acá sí, ponemos la vida patas para arriba porque realmente tenés que largar todo eso que ya no es funcional para una nueva vida que vos querés tener y todo el tiempo se te traba y todo el tiempo estás ahí, ¿cómo andás? Luchando. Claro, claro. Y, Claro. y cuando vamos en esa lucha y en ese sacrificio, sabemos que no es el camino más aliviador, por decirlo, ¿no? No es ese caminito donde nosotros creemos como consultoras que podemos acompañarte. Justamente es aliviar esa mochila pesada que venís cargando hace mucho tiempo. También Mm. sabemos que cuando vos te permitís venir a la consulta, y vamos a romper muchas creencias y juicios que tenemos, porque si yo no rompo eso que estoy teniendo y que no me está llevando a un buen lugar, mi presente no me está siendo fácil, mi presente está lleno de vínculos que no son sanos, situaciones económicas que no me gustan, parejas que me lastiman cuando yo digo el me, no me estoy dando cuenta que le estoy dando todo el poder a la otra persona, le sigo poniendo etiquetas a cada cosa de mi realidad y no me modifico yo. Entonces, ¿cómo voy a pretender cambiar mi vida en ese envase de creencias y juicios que sigo atada, ¿no? Porque sabemos que desde esa base creamos este presente, ¿no? Desde ese lugar, desde ese pasado. Si yo tengo y vengo de un lugar en donde la lucha, el sacrificio, el esfuerzo están ahí, tengo que romper todo eso y sabemos que no es de la noche a la mañana. Por eso también acá la propuesta es un proceso de consulta, porque te vas a ir empoderando mes a mes y Mm. sosteniendo los cambios, ¿no? En coherencia justamente. Entonces, sí, es importante que cuando tome la decisión sepas justamente todo esto, ¿no? La transformación sí es real. Y eso es lo que traemos justamente acá, ¿no? En estos vivos que hacemos todo el tiempo, las tres, es decirle, mirá que tenés otra posibilidad de vida, mirá que podés vivir una vida mucho más plena y más en paz con vos mismo. Soltando eso y además recuperando tu poder, que creo que es lo principal de cualquier persona hoy, ¿no? Sí, 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 sí. El desligue, digamos, de responsabilidad, bueno, el otro tiene que hacer, uy, lo que hizo está mal, no, nos quita un poder interno tan grande, tan fuerte, que nos debilita. total, total. Vos sabés que nosotros tuvimos hace un tiempito, antes de retomar otra vez los vivos, un vivo con Pablo Almazán, ¿no? El Sí, creador
junto con Lucrecia Bianchi, de la bioexistencia consciente y de Humano Puente. Y hablamos, como el título nuestro, Nada en tu vida pasa por casualidad, bueno, obvio, hablamos de las casualidades, y él dijo algo de la situación de creer en la casualidad y quedarse como en un cuadrado, digamos, habló de algo así, ¿no? Y de la situación del conformismo con la casualidad, con esto me pasa, bueno, ¿y qué voy a hacer? O algunos nacen con estrella, otros estrellados. Ese conformismo que lleva a una inacción y desde esa inacción ahí es que constituye el peor de los caldos de cultivo para una transformación de vida o para una vida más plena. Porque si vos agarrás y decís, bueno, tengo mala suerte o es casualidad, me tocó esto, ya estás, tenés todas las excusas o tenés todas las justificaciones para decir, bueno, me quedo acá, dentro de este cuadrado, me tocó esto, cumplo lo que puedo, lo que me dicen, lo chiquitita que soy, y me quedo acá y nunca recupero o nunca voy por ese lugar de empoderamiento. Me pareció, lo he explicado él 10 veces mejor, pero me pareció muy, muy, muy gráfico qué es lo que nosotros queremos transmitir en estos vivos, que es, hay otra información, hay otras posibilidades, hay, sí, es más, ¿cómo te puedo decir? Es más difícil de comprender desde la mente, es de un lugar bastante, digamos, de mucha conciencia, de mucha profundidad, que no son cosas simples de comprender en un solo vivo, en un solo rilo, cosas que hay que ir más profundo. Pero bueno, también es verdad que nosotras tres lo hemos comprobado y con nuestros consultantes también lo hemos comprobado, que desde el punto de vista práctica, entrar al inconsciente y hacer ese trabajito, y el resultado es mucho más, se ve de mes a mes se va viendo. No necesitas esperar años, o que termine los 2 años y pico que lleva un ciclo de consulta. Ya vos en los primeros meses ya vas viendo esos cambios, vas viendo ese cambio de realidad. Y bueno, yo quería aprovechar, Nati, porque por ahí de repente hay gente que, yo vi que tu Instagram es pareja consciente, ¿no? Y como no hay casualidades, yo quería preguntarte que nos cuentes qué es la infertilidad oculta, porque para ahí una persona no entiende qué es la infertilidad oculta, pero vos lo nombraste y está buenísimo que se sepa. Sí, un ejemplo que daba la otra vez, que es como mi caballito de que siempre funciona, es el anticonceptivo de no tener pareja, ¿no? Mm, La infertilidad oculta es muchas veces el no tener pareja, en primera instancia, no querer tener pareja, ujú, porque la biología tiene ya esos pasos grabados de mm, al hacia dónde. claro. Entonces, si yo voy a salir de casa y tengo un rumbo, ya el Mm, inconsciente va previendo todos mis próximos pasos y es el que conduce, es el que nos hace creer que decidimos, que no mm, decidimos, que doblé para acá, que a fulanito le dije que sí y al otro le dije que no. ujú, Y en realidad ahí el inconsciente está teniendo un montón de información, de datos, en donde dice esto acá encaja, no encaja en tu historia, es lo que venís a trascender, es lo que esta persona es la que te va a dar ese puntapié para que vos continúes o no continúes con la reproducción de la especie. Biológicamente nos unimos a otra persona para multiplicar nuestro ser, y lo que también nosotros hacemos acá es crear todo el tiempo nuestra mejor versión para poder multiplicar esas mejores versiones totalmente. y darle ese legado a la vida en general, al universo, más allá de después tener hijos o no tener hijos. Ujú. Es que le estoy demostrando, qué me estoy demostrando a mí en cada paso que doy y a generaciones
futuras, a mis sobrinos, a mis hijos, cómo me comporto. La infertilidad oculta nos está previniendo de dramas que se vinieron después de tener esos pasos biológicos que te Ujú. dicen, bueno, no pareja porque tal vez cuando se unieron hubo una muerte de algunos, entonces el amor fue doloroso, o antes de un matrimonio, antes de casarse, antes de un casamiento, alguno de los dos no pudo llegar a esa instancia, entonces en esas memorias quedan biológicamente, o por ahí lo tenemos en las historias familiares, Ujú. y te dicen, no vuelvas a pasar por esa historia, porque vos estás relacionado de una forma donde conservás determinados códigos que te vinculan, que tenés como esas preferencias de historia, que me parezco a Claro. tal tía, me parezco a tal ancestro, me parezco más a mi papá que a mi mamá, o me parezco en esto a mi papá, como por cómo piensa, por cómo actúo. Ujú. Y esas historias se empiezan a manifestar en nuestra realidad, de decir, bueno, vos tenés pareja o vos no tenés pareja, ok, saltaste ese nivel, tenés Ujú. pareja, pero ahora no pueden tener hijos, o tenés pareja, pero no quiere tener hijos él y vos sí. Ujú. Eh, Ujú. Después quieren tener los dos, pero no viene el hijo, ahí hay un drama con tener un hijo. De estas preguntas también que me hacían, ¿no? Bueno, por ahí tuve un hijo, pero después el segundo no lo puedo tener, el tercero no Claro, lo puedo tener. claro, Exacto. Eh, entonces hay como diferentes instancias que el inconsciente biológico detecta el hacia dónde vas. claro. Como nos No, Eso, está... y no, también, peligro. Te claro, dicen. claro, en realidad también esto también habla un poco de que la infertilidad oculta es una sumatoria de hechos de nuestra vida en donde obviamente nosotros no tenemos ese pulso, ¿no? No lo sabemos. Los consultores sí sabemos por todos esos hechos que están ahí en tu realidad y se juntan y sabemos que hay una infertilidad oculta justamente, ¿no? Porque está la infertilidad en donde sí lo estás manifestando, quiero tener un hijo y no puedo, y la otra que se oculta porque tienen varios diferentes situaciones de la vida de esa persona que llega a la consulta, como su economía, la pareja, no tiene hijos, la casa, no puede comprar su casa, no puede avanzar. Son varias cositas en donde son dos síntomas diferentes justamente, pero acá lo importante es que lo oculto es porque vos no sabés que Mm, tenés ese síntoma en tu realidad, ¿no? Justamente por eso aclaro un poquito, justamente estos hechos no están aislados, están en consecuencia de esa infertilidad oculta que estás viviendo hoy en tu realidad. Entonces vos vas a claro. venir con un síntoma, por ejemplo, no sé, no me puedo comprar mi casa, no puedo avanzar mi economía, Ujú. no puedo tener una pareja consciente, o todos mis parejas son de este estilo y Mm. cada 2 años cambio de pareja y sigo con este mismo síntoma y aún así tampoco Y repito tengo historias en las ganas. parejas, Exacto, repito repito, la historias en las pareja. parejas, porque al no sanar, eh, o sea, tenés una pareja y el inconsciente, como vos decís, es oculta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todas las personas que deciden no tener hijos y que están en paz y tranquilos tienen el síntoma? No, hay gente que lo decide y está bien y está perfecto. Ahora, cuando vos tenés esas parejas donde justamente todas esas cosas que dijo Nati o todas estas cosas que dijo Dani, donde vos, por ejemplo, el inconsciente ya va detectando dos personas que se llevan bien, que está todo bien, pero la casa no. El Mm. nido para la crianza ya no está disponible. Entonces ello va alejando y el inconsciente, ¿qué es lo que le preocupa? Esta es la clave para mí de entender. El inconsciente es el gran iceberg que está abajo en el agua. Y es el inconsciente es quien decide el 95% o más de nuestras acciones. Entonces, cuando el inconsciente lo único que quiere es cuidarnos y protegernos. El inconsciente a todo aquello que generó vida lo va a repetir. Todo aquello que no llevó a la vida, o sea, estas historias, estos dramas en el transgeneracional, niños muertos, madres jóvenes muertos, que tienen una importancia sumamente
abandonos, separación del clan, Mm. hijos que fueron repartidos ante la muerte de una madre joven porque el padre no podía ocuparse, tenía que salir a trabajar. Todas estas memorias hacen que ahí haya, el inconsciente ya detecte un peligro que al estar el consultante relacionado por fecha, relacionado por nombre, relacionado por alguna de las cosas que los consultores sabemos, con ese ancestro que tuvo ese drama, el inconsciente dice, este drama hay que evitarlo con anticipación. Entonces, con anticipación, pareja que está bárbara, se llevan viento, no tienen casa, no tienen economía. Otra posibilidad es parejas donde me encuentro todo bien los primeros meses, al tiempo un conflicto, ese conflicto hace que no se pueda trascender, llegar a una plenitud, llegar a formar verdaderamente una familia, se disuelve la pareja. Muy bien, no pasa año siguiente, 2 años después, el mismo conflicto, el mismo, y se va repitiendo, con bemoles, con diferencias, con el inconsciente se las ingenia para, para ir repitiendo y reparando. ¿Por qué? Porque no quiere llegar, porque la biología, el tallo cerebral, lo primero que le importa es que te mantengas con vida. Y si detecta mucho, mucho tiempo antes de que vas en camino hacia donde del inconsciente que hablaba Nati, hacia un lugar donde un ancestro sufrió separación, muerte, todas estas conductas antibiológicas, separación de niños, muerte de niños, separación de su madre, separación de su padre, separación del clan, no, por ese lado vos no. Tu hermana que no está relacionada con esa abuela que le pasó eso, por ese lado, por los costados, por los primos, por ese lado se va, el clan va a andar bien, no hay problema. La especie tiene garantía de reproducción, pero por el lado de la que está relacionada, no, o el que está relacionado, no. Y así es una manera de estas cuestiones del inconsciente que cuando vos agarrás decís, no, me está jodiendo, el primer libro de Pablo Almazán, es decir, me está jodiendo que yo no puedo tener hijos y que hice todos los tratamientos y me gasté 2 departamentos porque nunca vi la historia de esta abuela que se relaciona conmigo y mi hermana sí puede tener hijos y yo no. Y es así, Sí, con todos los síntomas. sí. Y además, digamos, uno de los objetivos de la cuenta de pareja consciente Ah, es abarcar también la sexualidad y los Ujú. conflictos en pareja, porque puede ser que no haya dramas, no tengo ningún problema con hijos, tener hijos, no tener hijos, está todo perfecto, pero hay síntomas o hay situaciones en la pareja que nos hablan de cómo se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Desde temas de ovarios, útero, cuello de útero, pene, la libido, cómo vivís o transitas una menopausia y cómo eso lo llevas en pareja siendo dos bichos biológicos masculinos y femeninos y que uno Claro, entiende está al otro y buenísimo. otro no lo entiende y, y, mm, y por ahí te encontrás con situaciones, pero ¿cómo este reacciona así ahora si siempre fue de tal forma? Ujú. Y tenemos funcionamientos hormonales diferentes. Entonces también la forma en que vos interpretás tu situación tiene que ver con una mirada masculina o con una mirada femenina, con qué roles Sí, sí. estás Polarizado. funcionando, claro, y estás funcionando en ese momento con el cambio del otro, Total. Claro, porque Qué estás bueno. en función del otro, viéndote, encontrándote con una situación que cambió el otro, y también te ves afectada vos o estás cambiando vos, y cómo haces para que ese cambio repercuta de una forma consciente, de una forma amable, de una forma amorosa en otro ser que tenés ahí enfrente, que compartís tu vida, pero que tiene otra interpretación, porque tiene otra biología. Tiene otros Entonces, códigos. que exacto, tiene. igualmente, sí, que Buenísimo, igualmente, Nati. sí, Alberto, buenas noches, no Hola, sé de buenas dónde nos noches. escribís. Sí. Sí. Primero que nada, también igualmente, ese síntoma que está atravesado ese otro, ¿no? Esa pareja, también es un mensaje para la otra persona, ¿no? Porque le está contando una historia que está viviendo
esa sí, persona y que le representa también a esa otra. Por ejemplo, yo, mujer, estoy atravesada por esta menopausia y me está atravesando muchas hormonas, muchas cosas, pero también esta información que yo estoy atravesada le está dando a esa otra persona, a esta pareja, todo lo que él tiene que mirarse en esa herida que yo le estoy interpretando a él, ¿no? Es bellísimo con esto de la pareja consciente, cuánto una pareja nos viene a mostrar de todas las heridas que cada uno de nosotros podemos mirarnos mutuamente, ¿no? Por eso es importante también en esto de cuando yo me hago estas preguntas que comenzamos hoy, decir, wow, la persona que yo tengo al frente, esa pareja, si me doy la posibilidad, me va a enseñar un montón de cosas de mí que yo no sabía, porque ¿cómo lo voy a saber si no tengo ese que me venga a mostrar esas claro. heridas, ¿no? Mm, Eso es muy bello, Nati, que justamente hablabas, ¿no? De estas ujú. hormonas que también cuentan muchas historias de conflictos del árbol. Y eso si Exacto, hablamos también de parejas eh, heterosexuales, porque si Claro, hablamos de total. parejas del mismo sexo, también surgen estas cosas, ¿no? sí. Y cómo nosotros llevamos con determinados estigmas que podamos tener o no podamos tener de ese paso que tuvimos que dar por una cuestión de identidad, ¿no? Con algo tan íntimo, cómo lo pudimos comunicar, cómo lo pudimos vivir, lo vivimos de una forma natural, fue algo chocante, alguien me dejó de hablar, cuáles son mis juicios a través del Juicios, otro, ¿no? Claro, claro, De claro. algo tan polémico, ¿no? Son temas, el dinero, el sexo y el poder son los temas más candentes que tiene la humanidad. Y Y no una nos de las metemos cosas, mucho ahí. sí, Nati, que está bueno también en esto de decir que hoy por hoy hay muchas personas en edad adulta que ya atravesaron matrimonios y demás, y recién se están descubriendo en su sexualidad, que de repente no es, es hetero, de otra forma. Y cómo también atravesar esa nueva información de esta persona que soy, ¿no? Esta nueva identidad que surge a partir de ahora, cómo reencontrarse con esa información nueva. Porque eso me parece súper interesante porque también no se habla, ¿no? En no, este Sí, antes y qué bueno. después. Qué Me bueno, parece súper chicas, qué temas interesante. interesantes hoy que están Claro. saliendo. Y la pareja consciente, ¿no? Y cómo cuando uno, o sea, a medida que vamos evolucionando, que vamos cambiando, ese acompañamiento, ¿no? De lo que le pasa a la pareja cuando uno va cambiando, cuando el otro va cambiando a lo largo del tiempo, los conflictos. ¿Quién es? Aparte también esto me encanta, el tema de que cuando mucha gente, esto es disruptivo, pero bueno, lo voy a decir igual, que, que, para eso que estamos. Ya para eso dijimos hace estamos, ¿no? rato mucho. Porque cuando vos le decís a una persona que está casada hace 30 años y vos no elegiste a tu pareja, es fuerte, pero la verdad es que el que elige es el inconsciente Ser biológico. inconsciente. Y es muy fuerte escucharlo. Y también es muy fuerte escucharlo en uno mismo, que decir, ¿cómo que yo no elegí a mi pareja y tengo una relación de hace mucho? Y no, pero esa persona te viene a representar a alguien en tu clan que es perfecto para revivir una historia, para repetir o reparar, para lo que sea. Mm. Y la verdad es que uno elige desde esos códigos inconscientes. Y esa es algo sumamente disruptivo porque creemos que elegimos la pareja, que elegimos la... Hola Valeria, ¿cómo estás? Que elegimos que elegimos la profesión, que elegimos un montón. Y la verdad es que cuando los grupos en los que y por eso los grupos en los que nos relacionamos, y a veces nos pasa cuando empezamos a hacer un camino de conciencia, que empezamos a tener menos resonancia con grupos, con ciertas situaciones. ¿Y por qué? Porque nos estamos permitiendo que el inconsciente no elija tanto. Poder nosotras a través, o nosotros a través de un autoconocimiento, ponernos más en coherencia con lo que estamos trabajando, sacándonos esas pequeñas capitas en cada consulta de conciencia y decir, che, ahora que no estoy tan sesgada o tan manejada de alguna manera por mis decisiones inconscientes y que puedo elegir un poquito más, me gustaría cambiar algunas cosas, algunos límites, alguna... Y bueno, todo eso en la pareja consciente hay que transitarlo. Y me parece maravilloso que tengas una cuenta para esto, para ayudar a esa transición. Porque la verdad es que
no siempre y necesariamente una separación es la solución. Al contrario, una separación puede Ujú. llegar a ser la huida, el escape y bueno, nos sacamos el tema de encima rápido porque, y a veces es mejor entender lo que te está pasando, el autoconocimiento, el conocimiento de la pareja, el diálogo y trascender esos conflictos justamente para que no se repitan al menos, para que si te tenés que separar en algún momento, no vayas a la primera pareja que encuentres después de un tiempo y vuelvas a estar en ese mismo loop. Eso para Claro. mí es impagable. Sí, porque cuando no lo aprendes, tenés que volver a más, o tenés que ir a Claro. rendir exámenes pendientes. Entonces vos Hola, cambiás Vale. hola, vos cambiás como de figurita, pero Pero, seguís jugando el mismo juego. claro. Entonces, Porque no tenés otras cartas, tenés esos códigos, no tenés otros. Y acá la idea exacto. es poder tener otras cartas, otro mazo de cartas, ¿viste? Decir, bueno, puedo elegir y puedo empezar a manejar, si bien el inconsciente siempre condiciona, decir, bueno, tengo hasta hoy tenía un solo mazo de cartas, ¿no? Mira qué gráfico. Ahora tengo dos o tres. Tengo la baraja española, tengo otro tipo de cartas de tarot, no sé, yo de cartas no entiendo mucho, pero decir, bueno, tengo varias y puedo ir eligiendo un Sí, poquito más. cuando hacemos este trabajo en el inconsciente, lo que hacemos es reconfigurar nuestro juego, ¿no? Entonces podemos poner otras condiciones en el juego, entonces nos enganchamos. Si estamos en la versión anterior del juego, Mm, en la versión anterior donde nosotros, bueno, eso ya no lo queremos repetir más, pero aparece porque mi dinámica sigue ese impulso, entonces, no me acordé que en esta vuelta de la partida no tenía que levantar dos fichas. Le tengo que dejar el turno al otro. Entonces, es una reconfiguración que haces, que después en la práctica vas tomando también ese nuevo camino, ese nuevo impulso, te pescas en donde o estás haciendo trampa o estás jugando porque te olvidaste una de las reglas que vos pusiste, decís, pero pará, yo esto ya lo vi en consulta y Claro. ¿por qué vuelvo ahí? No, no, me detengo mm, y pienso otra vez la estrategia de cómo comunicar, de cómo se tienen que comunicar conmigo, qué es lo que permito, qué es lo que me permite y lo que no, estos, digamos, de cambiar hábitos, por eso vos decías, Laude, de que cambia mucho el entorno, porque vos cambiás hábitos y hay cosas que ya no encajan con vos. Ya Exacto. caducó esa versión, vencimiento, listo, hay que renovar. Pero ahora no es solamente esto como les decía antes, ¿no? Cómo estas emociones que están en conflicto empiezan a impactar en otras áreas de vida, como en la productividad laboral, como en elegir una vocación, porque también son proyectos muy grandes en donde estos cambios que nosotros hacemos se empiezan a expandir, se empiezan a hacer como una ola expansiva, como cuando tiramos una piedrita en el agua y vos ves que las olitas van llegando más lejos, mm. a veces no lo ves de inmediato ahí el cambio en, bueno, voy a tratar temas de pareja, se resuelve lo de la pareja. No, tratás temas de pareja y empiezan a saltar temas con socios, con Sí, hermanos, sí. con pares, porque son representantes de ese mismo rango en donde vos te metiste a preguntarte, ¿qué te pasa con esos que son iguales a vos, pero no los ves iguales? Total. Exacto, mirá qué Qué lindo bueno. esto, Nati, ¿no? En cuanto vemos a esa otra persona representándonos, ¿no? Justamente porque si yo trabajo en mí, no se trata de la pareja en sí, ¿no? Acá lo que decimos es, tenés un conflicto de pareja con un otro y lo que te está pasando, y no, cada uno por su lado tiene que buscar sus propias heridas, no en conjunto, ¿no? Digo, porque acá se trata de que yo tengo una historia por la cual tengo que venir a sanar en consulta y mi pareja tendrá que hacer su propio caminito. Después en conjunto claramente van a poder trascender justamente, ¿no? Porque sabemos, como venimos hablando hace un ratito, que nosotros tenemos ese archivo de datos que está lleno de información de nuestro árbol genealógico y que nos da parámetros. Entonces, si yo no me muevo de ese parámetro,
de lo que estábamos diciendo ahora, voy a tener ese conflicto de pareja, pero siempre va a ser desde el parámetro y de ese archivo que yo contengo, no que contiene cualquier persona de mi alrededor, no, es el mío propio. Yo tengo un clan familiar en donde, no sé, somos 5 hermanos y somos criados iguales, sí, pero cada persona tiene su propio archivo, su propia vivencia, sus propias emociones. Por eso nunca jamás, esta es otra invitación, es compararse con un otro, justamente. Entonces, Ujú. la pareja siempre va a ser perfecta para las heridas y el archivo que yo contengo ahí Sí, atrás, ¿no? Entonces, cuando yo abro ese archivo, le saco un papelito, abandono, listo, saco este abandono. Y me van a llegar parejas en donde me dejen siempre, porque esta herida sigue activa acá. Mientras yo no la modifique, la saque y le ponga otra, me voy a generar todas estas personitas acá al frente que yo sienta que me abandonen, ¿no? Es por esa falta de desvalorización que estoy teniendo. Entonces es perfecto todo es esto que perfecto estamos lo que... hablando, ¿no? Hermoso, Dani, porque aparte la herida se repite justamente para poderla trascender. O sea, no te va a venir algo que para vos te es neutral. Lo que a vos te resulta más neutral en tu vida generalmente no trae conflicto, entonces se va quedando como a un costado. Lo que se va a repetir es justamente lo que no es neutral, lo que te es incómodo, lo que es síntoma, y la idea es que eso a través de un proceso de consultas, que eso que tanto te molesta, que tanto te incomode, que cada vez, a medida que vos te vayas sacando capitas de conciencia, entrando en tu inconsciente, comprendiendo, sacando emociones salvajes que nunca pudiste decir en una mesa familiar, en la vía pública, en una oficina, en un ámbito de trabajo, a medida que esas emociones se van sacando de adentro de la amígdala del cerebro, del inconsciente, y se van expresando, eso produce y plasman cambios en la materia. Por eso es que muchas veces hay síntomas físicos, te, por ejemplo, estás con conflictos con colaterales y te explotan las lumbares, digamos, o te explotan algún tema de... Ah, mira, a ver si Mira, Lau ahí lo nos ve. están preguntando, ¿cuáles Sí. son los pasos Ay, que hay que seguir? El primer paso, Fernando, es pedir una, contactarnos con alguna de nosotras tres, con lo que resuenes, o podés buscar información en humanopuente.com y buscar y pedir una consulta. Eso sería lo primero. Porque la verdad es que vos podés escuchar muchos vivos, podés escuchar muchos videos, podés escuchar muchas cosas, pero si no haces ese movimiento de pedir una consulta y que algún consultor o consultora, alguna de nosotras, te pueda acompañar ahí al inconsciente, vos no lo podés hacer porque está en la amígdala, está en la nuca, entonces vos no te podés ver tus propios códigos, por más que trates, no lo podés hacer. Entonces necesitas de un consultor que, conociendo el camino óptimo del proceso certificado, como decía antes Nati, como es una evolución de muchos años de un proceso certificado porque da más resultados, da mejores resultados. Y ahí lo primero que se hace, se pide una consulta, hablamos un poquito antes, se pide una consulta y ahí después directamente vía online o presencial se concierta un turno y de esa manera empezás a ver estas cosas que están en tu inconsciente, siempre definiendo primero el síntoma. ujú. No sé si chicas quieren aportar algo más. Me olvidé lo que estaba diciendo antes para Sí, eso, le contestar. podemos dejar también los contactos para que él defina también con quién siente. Es importante eso, ¿no? Lo que decías, que el consultante tiene que dar ese paso, porque es un movimiento tan interno propio que lo va a llevar a la certeza de que nadie, el que esté afuera, le va a proveer la sanación, el resolver el conflicto. Es un movimiento donde uno activa un cambio de vida. Así que, bueno, nos puede contactar a cualquiera de las tres, quien sienta, y ahí le vamos diciendo cuáles son los siguientes pasos para abordar el conflicto que necesite. Ujú. Eh, y por otro lado, les iba a comentar que, volviendo, yo tenía un cuestionario que hago Ay, sí. Ay, qué en bueno. la cuenta,
donde hay temas de tanto de fertilidad, de parejas, de sexualidad, para que me vayan contando cuáles son los temas que más les resuenan, Ujú, propios o de alguien cercano, ¿no? Si es alguien cercano, sabemos nosotros que está en tu universo, está ahí, entonces si necesitan, ¿qué creen que la sociedad necesita más información? ¿En dónde necesitan profundizar más? ¿Qué temas necesitan más atención? Y eso también me aporta mucho el interés que tengan para poder ampliar más y poder responder más preguntas, que los va a llevar, claro, a un primer paso de, bueno, cómo hacerse las preguntas, ujú, no les va a resolver ni cambiar la vida, sino que va a ser un empujoncito, un primer acercamiento a que puedan tomar conciencia tal vez de algo que no se hayan preguntado nunca, ujú, y abra una experiencia mucho más plena, porque como decíamos, las posibilidades son infinitas. Y ¿para qué te vas a preguntar? Es quedarse justamente en la cajita, es quedarse donde estás y lo conocido, siendo que es infinito lo que podemos crear. Lau decía del inconsciente que está debajo del iceberg. Bueno, las preguntas que te están haciendo ahora son solamente la copita que está arriba de la línea de flotación. sí, el Todo témpano que es. lo demás, exacto, todo lo demás viene de hacerse preguntas, ahí Fernando dice, el método que aplican es sistémico, no sé si se refiere a Sistemático. más a Sistemático. sistemático, Sí, sistemático. sí. En algunos ciclos tenemos el mismo procedimiento y en otros ciclos vamos cambiando, depende de la etapa de vida que estemos introduciéndonos para ir a investigar, ir a revisar, porque por ejemplo no se hace tal vez el mismo ejercicio en temas contemporáneos que en el transgeneracional, o cuando vamos a analizar un árbol genealógico, o cuando hacemos la parte de los 9 meses previos a la concepción. Tenemos ejercicios que cambian un poquito ahí digamos, la dinámica, pero sí se conecta, tiene un hilo conductor, una conexión para que vos empieces de lo más reciente a lo más profundo, para que vos vayas abriendo esas capas y cada vez aprendas a acceder más ágilmente a, a cuestiones que son como más antiguas, que son más ancestrales, que cuando llegues a esa profundidad vos hayas pasado por cosas más rutinarias, más habituales, que ya las puedas detectar ahora y en tiempos pasados, en el Totalmente. aparente pasado. Sí, porque en realidad justamente en este proceso, ¿no? El mes a mes te vas conociendo y vas sosteniendo, que es lo que hablábamos hoy más temprano, ¿no? Vas sosteniendo este cambio, ¿no? Porque también es importante que este mes a mes, cuando llegues a la etapa de útero materno, vos ya tengas una conciencia como para entender y comprender la lógica del síntoma, ¿no? Porque no, el mes a mes es justamente en este proceso es como ver esos hilos conductores que te va llevando el síntoma justamente y te permitas estar un poco más abierto a cuando lleguemos al tema de útero materno, porque es muy disruptivo para muchas personas. Pero ¿qué pasa? Como venimos trabajando previo en todas estas etapas, vos llegás ahí mucho más conectado con quién sos realmente, ¿no? Y ahí vas a ir viendo esas conexiones, porque mira, el otro día justo hablando con un consultante, digo, hoy que estaba después armando el árbol, te podés permitir hacerte estas preguntas y estar abierto a respuestas que de repente hasta ahora no te lo habías permitido. Por eso es un proceso tan hermoso, ¿no? Porque te va llevando a la conciencia que necesitas en cada proceso, ¿no? En cada etapa del proceso de consulta. Es hermoso, ¿no? En ese caminito. Por lo menos creo que a las tres nos encanta, ¿no? Porque la persona se va, no puedo creer, no puedo creer, y no puedo creer, y Sí, así estamos todo el tiempo, ¿no? Diciendo, pero necesitas esos tiempos antes, ¿no? Para que ese sostén del cambio lo puedas también
en este espacio-tiempo ir viendo, porque también una de las cosas que pasan, que es súper importante, es que en el proceso vos te vas a empoderar tanto, que te vas a poner límites, vas a decir que no sin culpa, pero eso también tenés que sostenerlo en el tiempo, ¿no? Porque si yo estoy acostumbrada o acostumbrado a decir siempre que sí, digo que no, en ese mes de cuarentena, en ese mes que no nos vemos, y tenés que sostener ese no en el mes. Por eso es importante también en esto de sostener el proceso, porque van a haber cosas que te van a ir pasando y hay que ir sosteniéndolo, ¿no? Y esto también es lo que hacemos como consultoras, ¿no? Acompañarte en sostenerte, que no decaigas, ¿no? No es que Exacto. no vaya a decaer, ¿no? Tampoco. Por ahí, Dani, no sé cómo estamos con el tiempo, ¿no? Pero por ahí le podemos explicar a Fernando y a todos aquellos que lo puedan, ya que la pregunta salió, por algo será que en Sí, nuestro universo, el proceso de consultas es una vez por mes, 2 horas, en general online, puede ser presencial y empieza por una etapa contemporánea, donde siguiendo ciertos métodos matemáticos, se van buscando. Siempre primero lo que se hace es definir el síntoma. Del camino de ese síntoma que lo define el consultor puede ayudar para que haya claridad con que no sea demasiado grande para poder justamente definirlo bien. Se va a una línea contemporánea desde el presente, o sea, desde la última vez que apareció el síntoma, con cálculos matemáticos que ya están demostrados y que no vamos a entrar, en una vida contemporánea descargando esas emociones que siempre te guardaste. Después de hacer esa línea contemporánea, la segunda etapa es una reprogramación de útero, o sea, cuando el consultante estuvo en el útero de la mamá. Algunas veces también puede ser la reprogramación del útero de la abuela materna, si es necesario. Después de ello viene una etapa que se llama proyecto y sentido, que es qué estaba pasando en el momento histórico cuando, en el lugar donde naciste, cuando tus padres se conocieron. ¿Qué cosas pasaron en la relación de tus padres cuando se estaban conociendo, cuando vos llegaste al mundo? ¿Qué nombre te pusieron? Un montón de cosas que tienen que ver con tu proyecto y sentido, justamente. Después de eso viene el armado del árbol genealógico, todo está esquematizado. El armado del árbol genealógico, donde ahí vamos viendo justamente las relaciones que vas teniendo con tal y cual ancestro, con los datos que tengas. El inconsciente se va abriendo, no es necesario tener todo, y con lo que tenemos vamos armando. Y finaliza la consulta con el proceso para mí más hermoso de todo, que es Riorixins, que es justamente cuando vas a visitar de alguna manera y a pararte en el lugar de cada uno de tus ancestros que tenés relación. Generalmente lo haces con todo, pero con los que estás más relacionados, donde más vas. Y ahí podés comprender no solamente la visión de aquel ancestro con el cual está bien visto en el clan e hizo todo bien, sino para poder comprender cosas de aquel que no es tan bien visto y qué le pasó a esa persona para actuar de esa manera. Entonces, desde ese punto de vista se produce una gran eh, revivir esas historias y repararlas. Pero para hacer eso, gracias, vale, pero para hacer eso no se puede hacer solo, se tiene que hacer a través de un proceso de consultas con un consultor certificado en lo posible. exacto. Sí, sí, o sea, nosotros vamos guiando todos esos procesos, los vamos acompañando en esa búsqueda interna propia, en esas etapas de vidas que tenemos. Eh, es muy hermoso el camino, es súper amoroso y también esto de dejar este tiempo entre consulta y consulta para que como que las fichas se vayan acomodando, ¿no? Hola, Porque Larita. tenemos que, hola Lari, tenemos que dejar ese tiempo para que lo que trabajamos empiece como a materializarse y nos pone a prueba en qué es lo que vamos a hacer con esta nueva situación. Y ahí, bueno, después vienen esas consultas que muchas veces estamos en procesos de terapia en 5 años, en cosas de toda la vida. Acá son entre 20 y 25 consultas que se hacen
de forma tranquila, paulatina, una vez al mes, no estás quemándote la cabeza de hablando porque eso te empieza como a enredar también. Vamos directamente a trabajar al Al inconsciente, a inconsciente. cosas que no me acordaba, que no sabía, que no me imaginaba. Eso es realmente sorprendente y llegamos a un punto donde haciendo el caminito ordenado, optimizado, ese formato que tenemos en bioexistencia, que te conozcas en profundidad, que cuando llegues a etapas que vos te puedas ver ahí reflejado, que sos vos el que también diagramó todo ese Claro, sistema familiar para que hoy estés acá y todas esas situaciones fueron perfectas, aunque nos hacen como pegar volantazos en la vida todo el tiempo. hermoso, es Qué verdad, lindo, qué lindo. hermoso. Qué lindo. Bueno, espero que si hay dudas, nos puedan preguntar, hacer preguntas por Instagram, por donde quieran, cualquier tipo de duda. Tratamos de ser lo más amplias posibles en cómo es el proceso, el tema de pareja, el tema de fertilidad, infertilidad, todas esas cosas. Pero, ¿sabes cómo para terminar, lo que hacemos nosotros, Nati, en nuestros vivos siempre es preguntarle a nuestros invitados es lo que se te ocurra. Igual hablamos todo el tiempo de eso, así que sin presión, o sea, lo dijiste todo el tiempo. Pero bueno, como para cerrarlo, ¿no? Irnos con esto es, ¿qué le dirías a aquellas personas que no conocen la bioexistencia, que no tienen contacto, que no conocen, y que dicen, no, pero yo la verdad que no pego una, tengo mala suerte, me va todo mal, o sea que yo no tengo posibilidad. ¿Qué le dirías a una persona que se encuentra en ese atasco, por decirlo de alguna manera? Que en este universo lleno de posibilidades siempre hay algo más, Ujú, siempre hay algo más, que no se estanquen, que ujú. puede ser transitorio, pero no es el pulso de vida que nosotros tenemos naturalmente, ni como bichos biológicos, ni como seres más inmensos que somos. eh, hay mil posibilidades, entonces que se den la oportunidad de tener una entrevista con nosotras, de conocer qué es, de poder mirar la vida de otra forma, eh, que va alineada a la evolución, que disparen un poco de los lugares donde, no, esto no sé si se puede, bueno, acá tal vez tal cosa, y empiezan a haber barreras, son las propias barreras que tenemos que ir levantando e ir buscando nuestro, nuestro propio lugar, nuestra propia versión. Tenemos mucho para mejorar. La humanidad y todo siempre va evolucionando y nunca nos vamos a quedar sin posibilidades. Así Exacto. que esta para mí fue una de las más asombrosas que Sí. puedo haber experimentado habiendo transitado como 15 años de terapias y de introspección y de una cosa y de otra, acá hay una sinergia de todo ese conocimiento y esa sabiduría que tenemos dentro de nosotros, pero que no la conocemos, y es desconocimiento. Total. Totalmente. Qué belleza de vivo, chicas. Hermoso. Hermoso, hermoso, Gracias. hermoso. Hermoso. Bueno, Nati, muchas gracias. Muchas Gracias. Gracias gracias. por Lau este nuevo también. intento. Y qué bien, ¿eh? Esta vez hablamos Hermoso. Tuvo que ser todo. así. No nos quedamos Bueno, con muchas ninguna gracias cosa y sin un saludo a decir. todos los que nos van a ver después también. Gracias, gracias, Un Gracias, gracias. Nati. placer y un honor. Gracias, chicas. A vos, Gracias. gracias. Chao.